Hola, bienvenidos a un nuevo video. Me hacía mucha falta hablarles, contarles qué había pasado, así que en este video les traigo toda la información de lo que ha pasado en la cuarentena durante este tiempo de crisis aquí en la isla del Príncipe Eduardo. La última vez que nos vimos fue casi hace un mes y yo les voy a contar por qué he estado tan perdida y qué ha pasado en este tiempo. Afortunadamente, durante este mes las cosas en la isla han progresado muchísimo, la gente ya está un poco más tranquila, los supermercados ya tienen muchísimos más productos como lo hacen normalmente, a pesar de que muchos lugares y muchas personas han tomado precauciones, pero ya todo el mundo está un poco más tranquilo. Quiero contarles que hasta el día de hoy, 3 de mayo, existen 27 casos, sin embargo de los 27 casos que hubo en toda la isla, solamente 3 siguen activos. No hubo ninguna muerte afortunadamente, pero la mayoría de los infectados, de las personas que estuvieron enfermas por el virus, son personas que venían de viajes internacionales. Sé que 27 casos puede que suene muy poco comparado a cifras en otras ciudades o en otros países, sobre todo en nuestros países. Sin embargo, al ser la isla una isla tan pequeña y con una población tan pequeña de alrededor de más o menos 150.000 habitantes, pues 27 infectados son muchísimos y por eso es que el gobierno tuvo que cerrar muchísimas de las cosas, incluyendo mi trabajo. Les cuento que en mi parte laboral llevo más de un mes sin estar trabajando, más o menos en marzo 10 dejé de trabajar, nos suspendieron el pago y nos dijeron que en este tiempo de incertidumbres no sabían qué iban a hacer ellos y era un tiempo que ellos no sabían si podían ayudar, si el gobierno iba a ayudar, entonces preferían parar todo un poco y esperar a ver qué decían. Yo les cuento que mi trabajo es muy presencial, definitivamente yo tengo que estar ahí para cumplir con las labores, sin embargo mi trabajo y mis jefes se han dado a la idea de que mientras durante este tiempo que dure este virus, ellos tienen que acomodar las cosas. En este momento les cuento que estoy teniendo reuniones laborales por internet casi todos los días para así llevar a cabo un poco el proceso y también no atrasarnos tanto. Les cuento que hablando de mi universidad, ya hace más o menos una semana que hice mis exámenes, fueron tiempos estresantes y si algún estudiante me está viendo, sé lo que pasaron porque fueron tiempos demasiado sin precedentes, no sabíamos qué esperar, los profesores obviamente tampoco sabían qué esperar, hubo errores, exámenes en donde estamos acostumbrados a presentarlos en un salón con 300 personas, que también podemos revisar las preguntas y devolvernos en la misma cartilla, pues en este momento no podíamos. Lo estábamos haciendo en línea, las preguntas en un orden totalmente diferente, no podíamos regresarnos a la pregunta anterior, así que yo sé que si son estudiantes, espero que les haya ido súper bien y que a pesar de estos momentos tan difíciles y tan locos, siento que fue difícil, pero lo logramos. Les cuento que hablando económicamente, fueron tiempos obviamente estresantes, sobre todo al principio cuando la gente no sabía tanto qué iba a pasar, cuando el gobierno todavía no estaba tan preparado para hacer comunicados públicos, entonces fueron tiempos estresantes. Sin embargo, les quiero contar que la universidad nos ayudó muchísimo, abrieron un fondo para estudiantes internacionales al cual obviamente teníamos que aplicar y estudiantes nativos también podían aplicar y esto nos ayudaba a que podíamos recibir un fondo solamente una vez para pagar el arriendo o para comprar víveres o cualquier otra cosa que necesitáramos. También conté con la suerte de que en mi trabajo, por estar trabajando y estar haciendo las reuniones que les estaba contando, estoy recibiendo un poco de dinero, a pesar de que no es la totalidad mensual que yo siempre recibo, es una ayuda también que es muy valorada en estos tiempos difíciles. A pesar de que, como les cuento, que la isla ha progresado muchísimo, ya estamos casi que siento que al otro lado del río, sin embargo siento que hay muchas provincias que lo han hecho mejor o muchas ciudades que han estado muchísimo mejor. Por ejemplo, Fredericton tuvo más o menos 130 casos, 120 casos, sin embargo no tuvieron ninguna muerte, ya no tienen ningún caso activo desde hace como 1 o 2 semanas, así que les fue muy bien, igual Yukon. Les cuento que debido a que no han habido casos activos en Fredericton, ellos decidieron abrir varias universidades ya, tomar trabajos, están mirando qué va a pasar en los colegios para niños más pequeños. Sin embargo, les cuento que aquí en la isla nos dijeron desde el viernes que ya iban a volver a abrir un poco más las cosas, las reglas las iban a relajar un poco más, ya se pueden hacer reuniones de menos de 5 personas que sean de diferentes núcleos familiares en una casa, lo cual estaba prohibido y estuvo prohibido más o menos por unas 2 o 3 semanas.
Igualmente el viernes nos avisaron que ya se podía salir a hacer ejercicio, a correr, a montar en bicicleta, obviamente respetando un espacio prudente entre una persona y la otra. Y también me dijeron este viernes que seguramente voy a poder empezar a volver a trabajar a finales de mayo. Una de las consecuencias negativas que les quiero contar es que ustedes se van a dar cuenta, y yo les he contado en muchos videos, que si ustedes vienen en el invierno se van a dar cuenta que Charlottetown en invierno y en verano son dos ciudades totalmente diferentes, porque esta isla y esta provincia se mueve por el turismo. Hay muchos restaurantes que no abren en invierno y solamente abren en verano, y con ese tiempo consiguen los empleados y los trabajadores vivir todo el año perfectamente, porque recibimos muchísimos cruceros, muchísimos vuelos, la gente se muere por venir a la isla. Sin embargo, este año estaban esperando una gran cantidad de cruceros que superara los del año pasado, igual los vuelos, pero advirtieron que este año no va a ser el año del turismo. Dijeron que si la gente estaba interesada en venir, el gobierno dijo que si la gente estaba interesada en venir, no era el momento en este momento. Podrían dejar esas vacaciones para otro año o inclusive para diciembre, inclusive de pronto para cuando se acabara el verano, pero este no era el año de viajar a la isla. Siento que esta decisión es una decisión muy fuerte, sobre todo para esa gente que vive del turismo, que trabaja en restaurantes que solamente abren en verano, o personas que se dedican a la pesca, personas que trabajan inclusive en el aeropuerto o que trabajan en cruceros. Va a ser un año muy duro, un verano muy duro. El gobierno no ha dicho cómo van a cambiar las cosas o de pronto qué planes podría sacar para ayudar a la gente. Sin embargo, siento que va a ser un verano totalmente diferente y yo les estaré contando cómo va a ser. Les cuento que durante este tiempo estuve muy concentrada en mi universidad. No he salido tanto porque, como les digo, la mayoría de cosas están cerradas. Hay solo algunos restaurantes que están abriendo, pero solamente para domicilios o pedidos. Tú no puedes sentarte ahí en el restaurante a comer. Los centros comerciales están cerrados, las tiendas también están cerradas, así que no hay mucha posibilidad de salir. He salido a darme algunas caminatas, obviamente, como les digo, respetando el espacio prudente de la otra persona. He ido a conocer algunos sitios como para aclarar la mente y darme una vuelta. Sin embargo, espero poderles muy pronto estar subiendo videos en la calle, mostrándoles como siempre lo bonito que tiene la isla. También este tiempo que he estado un poco perdida, he estado preparando una sorpresa que siento que les va a ayudar mucho y que a mí me ha ayudado muchísimo también a desestresarme, a compartir toda esa información que tengo y que he aprendido. Ustedes van a poder ver todas estas cosas en Facebook, me pueden buscar como Una Colombiana en Canadá y ahí lo van a poder ver durante toda esta semana, cada día. He visto que algunos de ustedes ya se han dado cuenta, así que ustedes cuéntenme qué tal les parece esta iniciativa. No se olviden de visitar la página de Facebook Una Colombiana en Canadá. Soy consciente de que esta situación ha golpeado a muchas personas, de que es una experiencia colectiva y de corazón espero que todas las personas que no han pasado un muy buen rato durante todo esto se encuentren bien y sobre todo que si ustedes tienen planes de venir, visitar la isla, lo puedan hacer muy pronto y nos podamos ver. Espero que les haya gustado muchísimo este video, yo les envío muchísimas buenas vibras, cuéntenme cómo han pasado esta cuarentena, cómo ha sido todo en sus países o en sus ciudades. No se olviden que soy Una Colombiana en Canadá y nos vemos en un próximo video. ¡Chao!